El karma, amigos, que no es una maldición, es una consecuencia. Y hace apenas unas horas, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Donald Trump y toda su administración recibieron el karma que se merecían de miles de personas. Y bueno, frente a las cámaras de todo el planeta, la bandera de los Estados Unidos fue abucheada masivamente durante la ceremonia inaugural del Mundial del 2026. Y no por Estados Unidos, específicamente por la administración Trump y lo que representa. Esto, amigos, fue un verdadero murmullo discreto, que no fue, por supuesto, a labio cerrado. Fue gritos, abucheos, rechiflas. No fue un grupo aislado de inconformes, fue un estadio entero rugiendo en contra de la administración Donald Trump, un abucheo y un desprecio brutal. Cuando sale la bandera de México, pues el mismo lugar, ustedes vieron, explotó en una ovación que se sintió hasta en los cimientos del Estadio Azteca. Pero cuando sale la bandera de Canadá, por cierto, también hay respeto, hay alegría, hay aplausos, hay abucheos, hay gritos, no hay abucheos. Cuando sale la bandera de Estados Unidos, un abucheo brutal, brutal. Y esto nos muestra, amigos, que es dirigido, que es muy específico, con Canadá, con las banderas de México, de Brasil, de todos los países, la iraní, pues hay festejo, hay aplausos, y la única vez que se escuchó este abucheo masivo fue cuando sale la bandera de los Estados Unidos, que no es un simple gesto. Esto no tiene que ver con educación. Esto es la materialización, amigos, de meses de tensiones, de vetos migratorios, de deportaciones de árbitros y de cambios de última hora, pues en las sedes del Mundial. Así que ya estamos viendo aquí este verdadero cambio en el discurso. Y bueno, es apenas el comienzo, porque lo que viene, amigos, lo que les voy a contar, de verdad todavía escaló mucho más. El mundo, al menos el que cabía en el Estadio Azteca, pues respondió. Acuérdense que esto estalló antier, cuando el árbitro somalí Omar Artan, que fue elegido como el mejor árbitro de África en el 2025, que fue designado precisamente para hacer historia como el primer silbante de su país en un mundial, pues fue detenido en un aeropuerto en Miami, lo interrogaron ahí durante 11 horas y finalmente pues fue deportado. ¿Cuál fue el motivo oficial? Dicen que presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Imagínense ustedes, una acusación que la administración Trump nunca ha podido probar. No han detallado con qué supuesta organización, no han dado pruebas, no han dado nexos, nada. Lo único que hay es una deportación en contra del primer árbitro africano de ese país en un mundial, que además el mejor árbitro designado así, y que encima de todo eso, amigos, pues el árbitro de color al final. Y se justifican diciendo que Somalia está en la lista de países vetados por la Casa Blanca. Si eso no es racismo, díganme ustedes qué es. Artan tenía visa válida, de hecho tenía pasaporte diplomático, y eso no le bastó. Por eso el desprecio y la rechifla contra la bandera de los Estados Unidos, pues no fue de a gratis, y no fue por el pueblo estadounidense, fue por la administración Trump. Por cierto, déjenme mostrarles algunos de los hechos previos al caos que nosotros hemos ido informando minuto a minuto, pero vamos a actualizarlo. Ahí tienen ustedes la previa del caos en este conflicto de la FIFA. La FIFA ahora ya va a estar, todo lo que toca Trump o donde se mete termina mal. Miren, ahí tienen ustedes la implicación de la FIFA en todo esto, porque esto no es solamente una cosa de Donald Trump, es Donald Trump y la FIFA. Esto comenzó desde el desarrollo del Mundial. En marzo, la FIFA ya sabía de este veto migratorio, no hizo una sola declaración pública, y bueno, pues ahí tienen la consecuencia, que es al menos 15 funcionarios de Irán denegados a entrar, la FIFA con un silencio vergonzoso.
Luego en abril Infantino se reunió en privado con funcionarios de Donald Trump. No se sabe a ciencia cierta de qué hablaron, pero lo que sí se sabe es que la Federación iraní denunció este trato discriminatorio que hoy nos queda más que evidente que así es. En mayo la FIFA pues le permite a Irán que cambie su sede a México, no da explicaciones, no pide una explicación a Estados Unidos de por qué no va a recibir a la delegación iraní. Si Estados Unidos aceptó ser anfitrión, pues es porque iba a hacerlo y a tomarse este papel muy en serio, y sin embargo, pues la FIFA denunció precisamente la Federación Iraní, denunció un trato discriminatorio ante la FIFA. La FIFA se quedó callada, no dijo absolutamente nada al respecto. Sudáfrica también se ha quejado de lo mismo, de racismo, de trato discriminatorio de Estados Unidos, del impedimento de que este mundial se desarrolle en completa normalidad. Prácticamente es un sabotaje. Somalia, de donde es este árbitro Artan, en donde pues al que deportaron, al que no aceptaron, pues incluso le pidió desde mayo pues su intervención a la FIFA. La FIFA no se quiso meter en esto. Y bueno, también hay que hablar de los patrocinadores de la FIFA, que recientemente en estos días Adidas, Coca-Cola, Visa, todos estos están presionando a la FIFA pues para que haga algo, porque al final son sus patrocinios los que están ahí y están quedando muy mal. Por supuesto, el silencio de la FIFA, que tiene un costo, que es la credibilidad, la poca credibilidad que le quedaba a este mundial. Y ahí tienen la razón de este abucheo masivo a Estados Unidos, que no es de a gratis. Les hemos preparado a ustedes un resumen informativo del minuto a minuto de este desarrollo del mundial desde la perspectiva geopolítica y todo lo que ha pasado detrás de esto, comenzando desde junio, el día de ayer, el arranque del mundial en el Estadio Azteca, 87,000 personas que se reunieron y que abuchearon en coro a Estados Unidos. Ayer también pues apareció la bandera de Estados Unidos y se vio este gigantesco bu, que no es solamente un abucheo para Donald Trump, también es un abucheo contra Infantino, hay que decirlo, contra ambos. Ahí les ponemos la información acerca del abucheo de Donald Trump y la FIFA en el Estadio Azteca, esta doble humillación para Infantino y Donald Trump, porque al final no estuvieron en el Estadio Azteca. Donald Trump no estuvo anoche en la inauguración del Mundial, se quedó en Florida, dice que reuniones de agenda. A ver, amigos, seamos sinceros, él sabía el abucheo masivo que se le venía. Si no se puede presentar en un estadio de los playoffs en Estados Unidos sin que todo el mundo la abuchee, pues ya sabía lo que se le esperaba si se asomaba en México. Y claro que no se arriesgó. Ayer, por cierto, Infantino intentó saludar y el público le dio la espalda. Esa es la imagen de Infantino del Mundial. Todo mundo le está dando la espalda a este señor. Francamente, no se merece menos en torno a esto. ¿Por qué el Mundial abuchea a Donald Trump y a Infantino? Bueno, pues por su papel que estamos viendo. Y mientras esto estaba pasando, pues el presidente somalí, por cierto, era recibido como un héroe. La UEFA pues tomó una decisión que sonó como una bofetada pública, le asignó la final de la Supercopa de Europa 2026, que se va a jugar en agosto entre Aston Villa y PSG. La FIFA, por su parte, pues no pudo hacer nada porque todos los árbitros deben concentrarse en Florida. Y bueno, pues Estados Unidos no lo dejó entrar. No hay mundial que valga como excusa para Estados Unidos en esto. Y ese árbitro, amigos, que no era un caso aislado, porque pues es el símbolo perfecto de un torneo que empezó mal y que el Estadio Azteca, con todas estas rechiflas y abucheos contra la delegación estadounidense, o mejor dicho, la bandera de Estados Unidos cuando se presentó, porque la situación también escaló más con Irán, que ese es otro capítulo que explica por qué la bandera estadounidense fue recibida ayer con este nivel de desprecio, de hostilidad, porque pues es Estados Unidos, lamentablemente, la administración Trump a nombre de Estados Unidos, quien está en este conflicto militar con Irán, y ahora pues la percepción en México ayer se hizo notar bastante. Nunca antes un país anfitrión había estado en guerra con uno de los participantes, y bueno, pues la selección iraní
que tenía planeado instalar su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, pues fue bloqueada, tuvo que terminar moviéndose a Tijuana después de que varios miembros de su delegación vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, dijo Donald Trump, pues fueran vetados para ingresar al territorio estadounidense. Irán se defendió diciendo que ellos no tenían relación alguna con la Guardia Revolucionaria iraní, que al final pues son jugadores que lo único que quieren es jugar, es participar en esta competencia deportiva. Y el mismo Trump dijo hace semanas que no era apropiado, eso fue lo que dijo, no era apropiado que Irán participara del Mundial por su propia seguridad. Vaya anfitrión, le están dando la sede del Mundial, se la dieron a una organización pues que expulsa a un árbitro de color, que decide quién entra a jugar y quién no. No es la FIFA, digo, ¿para qué hay una selección si al último quien va a decidir quién entra a jugar y quién no, pues es ICE? Y ahí vemos una declaración pues que claro que encendió todas las alarmas de la diplomacia. Repito, ¿qué hizo Infantino frente a esto? Pues ahí pueden ustedes verlo. No hizo absolutamente nada el señor Infantino frente a estas actitudes de Donald Trump, que prácticamente es quien está cuadrando quién juega, quién no juega, en qué términos. Y bueno, pues ya esto está explotando a otro nivel. Imagínense el desgaste logístico que está teniendo la FIFA, sus patrocinadores ya no hayan pues cómo enmendar esta situación, porque en lugar de quedar bien, pues van a quedar mal. Todos los que patrocinen esto van a ser señalados como cómplices de esto. Por cierto, dice nuestro amigo Julio Mesa que si estoy en vivo. Sí, claro que estamos en vivo y aquí estamos leyendo sus comentarios. Así que, pues es lo que tenemos, un anfitrión que no garantiza igualdad de cancha. Eso no es una organización, lo que está haciendo Estados Unidos es un acoso, y mientras todo esto pasa, pues el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos soltó ayer un bombazo que nadie se veía venir, pero pues que ahí está, ¿no? Los agentes de ICE van a estar dentro de los estadios durante todo el Mundial, amigos. Imagínense, no solamente en los accesos, no solamente en los perímetros exteriores, no nada más en las gradas mezclados con los aficionados, con autoridad para detener y deportar a cualquier persona que considere que representa un riesgo para la seguridad nacional. Tom Homan, que es el jefe de la patrulla fronteriza, ayer lo dijo, esta confirmación en una entrevista en donde dijo, y cito sus palabras, la prioridad no es arrestar inmigrantes indocumentados, pero si en el proceso de un operativo de seguridad nacional nos encontramos con uno, pues vamos a tomar acción. ¿Qué quiere decir? Cuando la delegación mexicana juegue en suelo estadounidense, si la porra saluda a Donald Trump, seguramente iban a estar los agentes de ICE como la Gestapo pidiéndoles documentos a quien rechifle, pues para ver si lo deporta o le hace pasar un mal rato. Si no aplauden lo suficiente a la delegación estadounidense, seguramente también van a hacer lo propio. Y esa frase, amigos, dicha con esa naturalidad de quien anuncia el clima, que pues nos resume la filosofía de este mundial. Prácticamente yo creo que ni Corea del Norte se hubiera atrevido a tanto. Ponen como excusa la seguridad nacional, el deporte queda hasta lo último de sus prioridades y al fondo, muy al fondo, la bienvenida para quien ellos quieren. Una encuesta, de hecho, del Washington Post y de la Universidad de Maryland que publicaron el 2 de junio, pues reveló que el 65% de los estadounidenses está en contra de que ICE esté permaneciendo ahí en los estadios. Eso incluye, claro, a la mayoría de los demócratas independientes. Y curiosamente, fíjense, hasta un sector de los republicanos se está oponiendo a que esté ICE ahí, porque acuérdense que ICE no solamente acosa a quien racialmente creen que es un inmigrante, sino que hasta los mismos estadounidenses que vayan a abuchear al señor Donald Trump. Trump ya aprendió su lección del abucheo masivo de los playoffs y ahora está desplegando a su Gestapo en la sede del Mundial estadounidense, pues para que esto no se repita. La gente no quiere sentirse vigilada, digo, ellos van a celebrar, van a pasar un buen rato, ellos no quieren que el Mundial se convierta en una extensión de la política migratoria del señor Donald Trump. Y bueno, pues volviendo al tema del Estadio Azteca, porque ese abucheo no fue un abucheo de a gratis. Nosotros como mexicanos y también coanfitriones
que pues encima estamos haciéndole la chamba que Estados Unidos no quiso hacer, recibiendo a la delegación iraní, siendo hospitalarios con quien la administración Trump no ha querido serlo, y ahora pues hemos visto cómo el Mundial se ha reducido a una participación testimonial de quienes, a un juego geopolítico más que a un juego de fútbol, en donde Estados Unidos está de alguna manera intentando manipular esto para ver quién entra, quién no entra, quién juega, quién no, quién es árbitro, en qué condiciones. Y Estados Unidos se está quedando con 78 juegos injustamente, la mayoría de las finales y todo el poder económico. Y encima de que se está quedando con 78 juegos, vean cómo tratan a los jugadores, vean cómo tratan a los árbitros, vean cómo tratan a los aficionados e incluso el acoso de ICE en los estadios. ¿Por qué la FIFA le dio 78 de los principales juegos a Estados Unidos, sobre todo con este papel? Por el bien de los patrocinadores y de la FIFA, lo más sensato hubiera sido quitarle la sede a Estados Unidos o reducir el número de juegos, pues mientras Donald Trump está ahí en la silla. Y a eso, amigos, se suma que los aranceles que Trump le impuso a México en los últimos meses, las amenazas de cerrar la frontera y un trato general que muchos calificaron como de un socio de segunda, porque así nos han querido poner, pues eso es lo que se desquitó ayer en el Estadio Azteca. No fue de a gratis este abucheo, y cuando la bandera de Estados Unidos apareció en la pantalla gigante, pues el Estadio Azteca comenzó a rechiflar y rechiflar. Cuando salió la de México, en cambio, pues la ovación fue ensordecedora. Cuando salió la bandera de Canadá, los aplausos y la alegría también fueron fuertes. No fue un abucheo en general, fue un abucheo que, hay que decirlo, tampoco tiene esto que ver con los jugadores estadounidenses, ni con la bandera de los Estados Unidos per se. Esto fue un abucheo contra las políticas, contra la arrogancia, contra la sensación de que este mundial está arreglado, está secuestrado por una administración pues que nunca entendió que no sabe ser anfitrión. De hecho, nos queda claro que no saben son malos anfitriones, que no es un privilegio, ser anfitrión es una responsabilidad. ¿Y qué hizo Donald Trump frente a esto? Pues no estuvo en el Estadio Azteca. El presidente del país que tiene más juegos, los más importantes de este mundial, no se dignó a presentarse en el Estadio Azteca. No viajó a México para la inauguración. Su agenda oficial decía que tenía compromisos internos, pero todos, amigos, todos recordamos lo que pasó hace unos días en el Madison Square Garden. Aquí les mostramos las imágenes cuando intentó dar un discurso y lo comenzaron a abuchear y pues tuvo que salir corriendo de ahí. Al final todos sabemos que el señor Trump no soporta ser rechazado y el mundo lo sabe. Por eso mandó a sus funcionarios de segunda línea, mientras él se quedaba ahí en su casa, probablemente viendo la televisión ahí en el canal donde estaban transmitiendo la apertura del Mundial, pero no en público, porque sabe que si va en público, el karma le va a pasar la factura, que repito, no es una maldición, es una consecuencia, y la consecuencia de tratar al mundo como basura es que el mundo te devuelva el gesto. Y ahí están los datos, amigos, que pintan un panorama muy complejo. Incluso la Federación Haitiana sigue esperando visas para sus jugadores y su cuerpo técnico. No les han dado visa para entrar a Estados Unidos a estas alturas. Imagínense, por cierto, una delegación de color, y curiosamente no les dan las visas, ¿no? No fuera un país escandinavo, porque pásele, bienvenido. Incluso varios aficionados escoceses pues perdieron su autorización de viaje antes de abordar su vuelo. No sabemos detalles del por qué, pero un fotógrafo de la selección de Irak también fue deportado en Chicago sin darle mayor explicación. Y mientras esto pasa, pues Andrew Giuliani, que es el hijo del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que también es el líder de la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para el Mundial, pues salió a decir ayer en una conferencia de prensa que trabajan constantemente con la FIFA y que cualquier persona que fue denegada, pues se le mostraron las razones. Bueno, Infantino nunca ha dado las razones. Ellos nunca muestran las pruebas, solamente acusan, no explican por qué un árbitro del año, el más importante, el mejor, pues no fue admitido. Lo que sí sabemos es que su piel es de color. Y bueno, ¿por qué un fotógrafo iraquí representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Es una opacidad, amigos. Esto no es seguridad, es arbitrariedad. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pues salió a pedir relax, dice, calma,
Cuando los periodistas le preguntaron, oiga, está usted pidiendo calma, pero están deportándole a sus jugadores, no le dejaron entrar ni siquiera a su mejor árbitro. Entonces, ¿cómo pide calma cuando el Mundial se está desmoronando prácticamente y vemos cómo pues el señor no solamente no hace nada, sino que protege las acciones del mismísimo Donald Trump? Se cayó, amigos, el famosísimo acuerdo que iba a tener el señor Donald Trump con Irán, ese acuerdo que supuestamente iba a poner fin a este conflicto que ayer anunció tan grandilocuentemente el señor Donald Trump. Pues hoy, amigos, simplemente ya no existe. Y esto después de que Irán prácticamente despreciara a Donald Trump. Y no solo eso, amigos, nuevamente, porque lo vamos a tener en nuestro análisis, les hemos preparado a ustedes una información especial que nos va a mostrar todas las veces que el señor Donald Trump ha mentido descaradamente diciendo que supuestamente este conflicto se va a acabar, que Irán ha aceptado el trato, que mañana se firma, que la guerra ha terminado, y ahí lo tienen. Pues no, la realidad es que la guerra continúa. El acuerdo que iba a cerrarse, según él dijo este fin de semana en Europa, pues nunca existió como tal, nació muerto. Y su explosión ya está cobrando vidas, incluso en el Golfo de Omán. Donald Trump lo dinamitó hace unas horas desde su teléfono con un post en Truth Social donde acusó a los iraníes de haber filtrado términos falsos y ser unos deshonrosos. Viniendo de Donald Trump, pues eso es una acusación muy grave. Y la respuesta militar de Irán pues no tardó ni 24 horas. En estos momentos, los misilazos balísticos de Irán, de la Guardia Revolucionaria, están impactando contra bases estadounidenses en Bahrein, en Kuwait nuevamente. Los cazas F-18 del portaaviones USS Abraham Lincoln están barriendo a su vez posiciones militares en el sur del Líbano. Es decir, esto es fuego cruzado de nuevo. Ya hay civiles muertos, ya hay buques hundidos en aguas internacionales. A estas horas seguramente también ya hay soldados estadounidenses muertos y soldados iraníes también. Y vamos a hablar, amigos, de lo que está pasando, de esto que había anunciado ayer por la tarde Donald Trump y que nosotros les comunicamos, de un supuesto fin de la guerra, que Irán ya había aceptado las condiciones y pues al final resultó pues que Irán desprecia a Donald Trump. De hecho, Estados Unidos atacó tres buques civiles en los últimos días. El primero fue el Marivex, es un cisterna con bandera de Palaos. También tiene tripulación que es completamente de la India. También un F-18 habría lanzado municiones de precisión contra la sala de máquinas, dejando un barco envuelto en llamas. O sea, el señor Donald Trump se está dedicando como pirata del Caribe, pues ahora también del Golfo Pérsico, a bombardear buques civiles y depósitos de agua potable. Al día siguiente, pues vimos cómo se repitió esto. Por cierto, déjenme darles un avance de algo que acaba de pasar hace unas horas. Donald Trump acaba de bombardear Venezuela. En lo que dicen fue un ataque de precisión cinética rápido, en donde habría supuestamente Donald Trump eliminado al líder del Tren de Aragua. Habría que confirmar si realmente era el líder del Tren de Aragua quien estaba ahí, pero independientemente de eso, pues ya vemos que Trump está tratando a Venezuela pues prácticamente como su propio territorio, como su propio espacio aéreo. Vamos a ver si hay alguna reacción de Delcy Rodríguez, pues que más allá de que se tratara de un delincuente o no, Estados Unidos no puede lanzar bombardeos en otro país como Venezuela, o no debería, pero bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente transmisión. Por lo pronto, amigos, ya hablamos de 3 marineros de la India que murieron en este ataque de Estados Unidos y el gobierno de Nueva Delhi que convocó de urgencia ya al encargado de negocios de la embajada estadounidense para presentar una protesta formal, desmentir la versión oficial asegurando que ellos nunca recibieron ninguna advertencia, nada más lo único que recibieron fue un bombazo de un buque civil. Este barco sí transportaba petróleo iraní, según la inteligencia estadounidense. No estaba incluido en ninguna lista oficial de sanciones. Los 20 marineros, de hecho, fueron evacuados a tiempo, pero el barco pues se quedó inutilizado a la deriva.
y estas 3 personas se habrían muerto. A lo que quiero llegar con todo esto, amigos, es que pues no hay acuerdo. No hay acuerdo, la guerra sigue. Miren, vámonos a esto que les hemos preparado porque una vez más el señor Donald Trump haciendo de las suyas. Aquí les hice yo una breve cronología de todas las veces que Donald Trump nos ha querido chorear diciendo que la guerra se acaba y es, como dicen, una frase que a mí nunca me ha gustado usar como abogado, es más, cuando la veo me doy la vuelta. Salgan corriendo cuando escuchen a un abogado decir falso de toda falsedad, porque es un pleonasmo, ¿no? Pero válgase el pleonasmo aquí. Vean ustedes esta cronología de las mentiras de Trump sobre Irán. Esta es la parte 1 de 3. El 23 de marzo Trump había dicho que prácticamente este acuerdo ya estaba sobre la mesa firmado, que nada más estaban discutiendo unos puntos finales. Mentira. El 24 de marzo salió Trump a decir que ya habían llegado a un acuerdo, que Irán quería llegar a un acuerdo desesperadamente. Mentira. El 31 de marzo le dio a Irán un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Hormuz y que si no, pues los iba a atacar. Pues eso no pasó, ni una cosa ni la otra. El 1 de abril, Trump amenazó con devolverle a Irán a la edad de piedra porque dice que supuestamente los iba a atacar y que iba a ser un golpe contundente. Mentira. Irán no está en la edad de piedra, al contrario, le acaba de pegar tremenda tunda a las bases estadounidenses en Bahrein y Kuwait hace unos momentos con misilazos balísticos. El 6 de abril, Trump salió a declarar que estaban muy cerca de un acuerdo, nada más que pues, hubo un contratiempo. No dio detalles si tenía que ir al baño, cuál fue el contratiempo. El 7 de abril, Trump dijo igual pues que iba a haber un alto al fuego de 2 semanas y que después de eso se iba a finalizar ya el acuerdo. Pues pasaron las 2 semanas y sigue sin haber acuerdo. Una de las tantísimas y tantísimas veces que el señor Trump ha posteado en sus redes sociales, ahí se los pusimos, que en una entrevista con Fox Business, que el acuerdo ya estaba muy cerca de terminar, falso. El 17 de abril que Irán había aceptado todo, mentira. El 20 de abril salió a decir que todo se iba a abrir relativamente rápido, pues mentiroso, compulsivo. Trump diciendo que no se retractará, eso lo dijo el 21 de marzo, y Taco Trump siempre se raja. ¿Cuántas veces ha dicho? De hecho, ayer había dicho que iba a lanzar un golpe contundente a la isla de Hark. No lanzó nada. El 15 de abril, el 17 de abril, el 20 de abril, el 21 de abril, el 30 de abril, el 1 de mayo. Después le seguimos 18 de mayo, 23 de mayo, 28 de mayo, 8 de junio, 9 de junio, 10 de junio, amigos, 11 de junio y hoy 12 de junio nos vuelve a mentir el señor Donald Trump, un mentiroso compulsivo. De hecho, ahí tienen la declaración del 11 de abril que Trump habría amenazado el día de ayer, para los que nos vean en diferido, 11 de junio, que iba a dar un golpe muy duro ayer, 11 de junio, dijo que iba a lanzar un bombardeo, para ser exactos, en la isla de Hark. Pues no pasó nada, lo canceló. Y ahí lo tienen, es lo que tenemos. Y que la Guardia Revolucionaria, pues otra vez, esa sí no estuvo jugando, lanzó una andanada de misiles balísticos de largo alcance hace unas horas contra objetivos militares estadounidenses que están desplegados en los territorios aliados árabes. Otra vez Bahrein y Kuwait están bajo fuego, esas bases estadounidenses. Los misilazos siguen lloviendo en estos momentos. El primer blanco nuevamente fue la base aérea de Al-Ashraq en Jordania, que por cierto, además de la de Bahrein, esta base jordana pues ya parece también la piñata de Irán. La golpean, la misilean un día sí y otro también. Irán dice que impactó, de hecho, los hangares nuevamente de los cazas F-35, centros de comando estadounidense. El ejército jordano incluso ya reconoció que interceptó 5 misiles iraníes, dice que no hubo víctimas. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, según Irán lanzaron 12, entonces dice que interceptaron 15, 5, hagan sus cuentas, ¿no? Y los ataques más graves pues ocurrieron contra bases estadounidenses en Bahrein y en Kuwait, donde Irán confirmó ya que hubo impactos directos en las instalaciones militares. También el gobierno iraní dijo pues que estas son ataques de defensa legítima después de que atacaran diversos activos iraníes. Lo que estamos viendo, amigos, pues ahora es, repito, no solamente no hay una tregua, sino que están dándose
hasta con la piedra del Chile, como decimos en México, ¿no? Entonces, ¿cómo están justificando, por cierto, estos bombardeos, el CENTCOM? Después de que Trump dijera que ya casi iban a llegar a un acuerdo, que este fin de semana, ¿cómo es que lanzan un bombardeo hoy por la mañana? Bueno, pues el CENTCOM salió a decir que esto es una acción defensiva. Así lo califican ellos. Irán había lanzado 4 drones de ataque hacia el estrecho que dice representaban una amenaza directa para el tráfico marítimo. Esta mañana Estados Unidos derriba esos drones, ataca los radares que controlaban esos drones para neutralizar la capacidad ofensiva de Irán en la zona. El saldo militar, pues hasta ahora, de lo que se sabe, son 3 buques civiles que no tenían nivel en el entierro, que están hundidos o al menos inutilizados. Se habla de 3 civiles de nacionalidad de la India muertos, decenas de marineros rescatados, misiles balísticos iraníes impactando bases aéreas estadounidenses en los países de los aliados árabes de Estados Unidos. Y al final, si se fijan aquí, quien quedó atrapado en esto pues fueron las embarcaciones civiles que no tenían vela en este entierro y que fueron atacados por misiles estadounidenses. Eso es lo que se reporta. De hecho, les hicimos ya la traducción al español de lo que están reportando los principales medios de comunicación en este acuerdo. Entre esos, por cierto, ahí está lo que reporta News 18, dice que Trump acusa a Irán de filtrar un falso acuerdo y asegura pues, que supuestamente esto no refleja la negociación real. Yo le creo más a las filtraciones que ha sacado Irán. ¿Saben ustedes qué filtraciones ha sacado de Irán y a qué se refiere el señor Donald Trump con este falso acuerdo? Nos vamos a regresar, por favor, a esta nota porque vale la pena ahondar en esto. ¿De qué se queja el señor Trump? Pues Irán acaba de decir hace rato, sí, es cierto, hay negociaciones sobre la mesa, pues ya nomás está que Trump quiera y las firmamos para el domingo si quiere. Nada más que entre esas negociaciones, ahí está, que me libera todos los activos congelados que hablamos de miles de millones de dólares. Ah, y una cosa más, el señor Trump va a pagar por todos los destrozos que hizo en Irán. Estados Unidos va a tener una pena de guerra y estaría sancionando Irán a Estados Unidos, obligándolo a pagar por todos los puentes, una indemnización a todas las víctimas de los civiles asesinados por Estados Unidos, de toda la infraestructura civil, de las plantas de agua potable que destruyó, etcétera, ¿no? De los ataques a infraestructuras eléctricas. Esa es la filtración que hace Irán y eso es lo que dice Trump, que es un falso acuerdo y que es deshonroso Irán al difundir esto. A ver, a mí no me queda duda que esto es lo que está pidiendo Irán, que el señor Donald Trump, que tanto le gusta filtrar negociaciones privadas, pues ahora se sintió incómodo de saber pues, que le dieron una cucharada de su propia receta, así como él suele siempre filtrar o exponer pues este tipo de negociaciones, ¿no? Después que tenemos ahí a Irán transmitiendo su versión más reciente de propuestas del acuerdo a Estados Unidos a través de Qatar. Ahí tienen, esto lo reporta la agencia TASS. Ahora, ¿por qué les puse esta nota aquí? Que además hace referencia a CNN. A ver, aquí tenemos 2 contrastes, amigos. Por un lado tenemos a la prensa rusa que está confirmando la versión iraní y que también lo está reposteando la CNN. La CNN que está diciendo, a ver, Trump no nos está diciendo mentiras del todo, ¿eh? En esta ocasión el señor sí dice algo de verdad, que está a punto de firmarle un acuerdo a Irán. Lo que no nos quiere decir es qué es lo que le está firmando a Irán, porque Irán está imponiendo sus condiciones, no Estados Unidos. ¿Cuáles serían las condiciones iraníes? Pagas por tus destrozos, pagas una penalidad de guerra, te me llevas todas tus bases estadounidenses de la región hasta la última que tengas aquí y además me liberas todos los activos. Ah, y eso no está sujeto a negociación de que te doy un abono ahorita y luego mañana. Esto no es Electra ni Coppel. Aquí el dinero por delante. Y si no está todo, no hay nada. Eso es lo que estaría diciendo Irán. Eso es lo que estaría confirmando también la agencia rusa TASS. También lo difunde la CNN y por supuesto la primera en sacar esta versión pues fue Tasnim, que es una agencia iraní. Incluso estos son los medios indios que están ya confirmando esto que yo les decía de los buques tripulados por indios que pues la administración Trump habría asesinado a civiles
de la India, inocentes que no estaban involucrados en este conflicto, que era una embarcación mercante, que no era militar, ni siquiera estaba como una embarcación iraní o de una parte involucrada, y pues que Estados Unidos lanzó este bombazo y asesinó a estos civiles. Y ahora están exigiendo una negociación y una explicación sobre esto. El diario brasileño Povo, que también reporta que Israel quiere impedir el desbloqueo de los activos iraníes, que ahora está pidiendo Irán por adelantado, que está diciendo: a mí me entregas todo por Adela y si no, no hay nada. Ahora, ¿por qué es importante esta nota y esta versión que les estoy poniendo aquí? Porque Israel quiere impedir el desbloqueo de activos. A contrario, Censo, ¿qué significa, amigos? Pues que Estados Unidos ya lo aceptó. Ya lo aceptó, y es Irán quien quiere impedir lo que aceptó Donald Trump. Y está presionando. Entonces, la conclusión de esto, amigos, es que no estamos hablando de un acuerdo. Estaríamos hablando de que Trump firmaría una rendición con una penalidad de guerra. Esas que Estados Unidos le ha impuesto a otras partes del mundo, por cierto, a México, cuando nos robó la mitad de nuestro territorio, pues ahora se la aplicarían a ellos, y entonces no les gusta, porque como yo siempre les digo, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Y ahí la tienen ustedes. Precisamente en la práctica, pues es lo que reporta incluso hasta los medios portugueses. Ahí está. Muchas fuentes están confirmando esto, incluso fuentes israelíes. Y no me extraña porque pues no creo que Israel esté muy contento con esta rendición de Estados Unidos. Amigos, la salud del presidente de Estados Unidos está colapsando en tiempo real y la Casa Blanca intenta desesperadamente ocultar los resultados médicos de Donald Trump. Sin embargo, 22 médicos acaban de confirmar el colapso de la salud del presidente de los Estados Unidos. Esa es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. 22 especialistas evaluaron a Donald Trump hace unas semanas en el Centro Médico Militar de Walter Reed. Nunca antes un presidente de Estados Unidos había sido revisado por tantos médicos en un solo examen. George W. Bush fue evaluado por 5 especialistas. Después llegó a 12. El propio Trump, durante su primer mandato, consultaba entre 12 y 13 médicos. Ahora la cifra se ha duplicado. La progresión es clara. Vamos de 12, 13, 14 y ahora son 22. Es un crecimiento exponencial, no es orgánico, es una explosión de recursos médicos que solo se explica por una necesidad real de monitorear algo, de estar pendiente de algo, de una enfermedad del presidente que la Casa Blanca se niega a nombrar. Ahora, el dato lo publicó el Washington Post y ha sido retomado por muchos medios, por medios mexicanos, en España, en Colombia, en Argentina. La Casa Blanca respondió rapidísimo, en menos de 60 segundos. El médico presidencial Sean Barbella aseguró que Trump goza de excelente salud y que el equipo de 22 especialistas es parte de una evaluación multidisciplinaria integral, así lo llamaron, evaluación multidisciplinaria integral. Pero, a ver, si esa fuera la mejor práctica, o si esa fuera la atención que necesita un presidente de los Estados Unidos, ¿por qué ningún presidente anterior lo hizo? ¿Por qué Obama no necesitó jamás un despliegue así? ¿Por qué Biden no fue evaluado por esa cantidad de médicos y sigue hasta la fecha siendo evaluado por un equipo estándar de médicos? Bueno, pues la respuesta es incómoda, pero se tiene que decir, porque los otros presidentes no tenían la enfermedad o lo que está padeciendo Trump. El cardiólogo Jonathan Reiner, de prestigio internacional, calificó esta cifra de 22 médicos como extraordinaria y anormal, como algo no normal. Reiner preguntó qué especialistas representan esos 22 médicos, o sea, ¿cuál es la necesidad de que haya 22 médicos? ¿Neurólogos, cardiólogos, psiquiatras,
anestesiólogos, no lo sé. Y bueno, pues la respuesta oficial nunca llegó. Cuando un gobierno, dígase el país que sea, cuando un gobierno dice no tenemos nada que ocultar, pero mientras tanto niega los detalles básicos, está confirmando lo contrario. O sea, a ver, si tú me dices que no tienes nada que ocultar, pues da los resultados, da la información. Porque si no, compruebas que quieres esconder algo, compruebas que algo estás ocultando. Ahora, el informe médico de Donald Trump se publicó un viernes a medianoche, literal, a las 12 de la noche. El horario que en el periodismo lo llaman cementerio de noticias. Porque, a ver, ¿quién va a estar despierto a las 12 de la noche pendiente de una publicación de un estado médico de Donald Trump, del presidente? Pues prácticamente nadie. Por no decir que nadie, ¿no? A lo mejor algún medio va a estar ahí pendiente, pero pues, la realidad es que nadie va a estar a eso. Pero el detalle más revelador es otro. El certificado de salud, el que dice que Donald Trump tiene una salud perfecta, se emitió 60 segundos después de que Trump saliera de la base de Walter Reed, donde fue a hacer su chequeo médico. A ver, no hay que ser médico para saber que los análisis de sangre tardan horas. Cualquiera que se haya ido a hacer un análisis, te lo entregan al ratito. O te dicen, sí, te lo mando por WhatsApp, pero como en 2 horas que lo haga y ya, ¿no? Requiere tiempo. Las resonancias magnéticas necesitan interpretación. Las evaluaciones cognitivas no se dictaminan express en un minuto. Eso no es medicina, eso es un boletín de prensa escrito antes de que los resultados llegaran al laboratorio. En este último documento, pues hubo modificaciones al examen anterior, porque bueno, los presidentes de todos los países, no solo de Estados Unidos, se someten a rigurosos exámenes médicos periódicos para pues ir monitoreando su salud. Pero a ver, en el de Donald Trump, este último, no había cosas que se reportaron en el anterior. En el último documento desaparecieron medicamentos que sí aparecían en el otro. Medicamentos controlados que, no, pues ya terminó de tomarlo. No, es que lo sigue tomando. Ahora, el peso declarado es otro ejemplo de información que pudiera ser maquillada o que no se está informando. En el informe médico de Donald Trump dice que pesa 108 kilos, midiendo 1,90. Y a ver, médicos independientes han calculado el peso real de Trump entre 130 y 145 kilos. Y a ver, si mienten en algo tan básico como el peso del presidente, pues qué confianza se puede tener en otra información. Pero más allá de los papeles, hay que, si queremos darnos cuenta del colapso de Donald Trump, si queremos darnos cuenta de su colapso físico, psíquico, psicológico, pues nada más hay que meternos a X y ver los videos, los últimos videos de Trump, más allá de los papeles. Hay imágenes durante el encuentro con Putin. Trump no pudo caminar en línea recta. En la alfombra tuvieron que ir por él así de, a ver, presidente, véngase para acá. Es por aquí, ¿no? Aquí está la línea. Camínenle por la línea, ¿no? En Japón el primer ministro tuvo que agarrarlo del bracito. A ver, hijo, vente. Se lo agarró del brazo y ahí se lo llevó, ¿no? Guiarlo del brazo. Hace unos días, al bajar del helicóptero Marine One, volvió a desviarse. Neurólogos explican que la demencia afecta la capacidad del cerebro para enviar señales a los músculos, o sea, no coordinas. Tu cerebro y tus músculos no están coordinando bien, entonces tu cuerpo hace otra cosa que tu cerebro no le está diciendo. Y las señales son, bueno, pues equilibrio deficiente, pasos arrastrados, inclinación hacia un lado. Bueno, pues todo eso se ve en los videos de Trump. Justamente esos síntomas son los que podemos ver en los videos de Donald Trump más recientes. El mismo día de sus exámenes médicos, Trump no pudo recordar el nombre del monumento a Lincoln. Aquí lo dijimos en los en vivos pasados, que dijo el Lincoln, ay, se quedó ahí bugueado, se quedó
Ya no supo qué decir. Días después en el despacho Oval soltó que esta frase, ¿cómo le han tirado por esta frase? Que dice, me encanta la inflación. O sea, ¿qué presidente dice que me encanta la inflación? Nadie, ninguno. Ningún político en su sano juicio va a decir que le encanta la inflación. Porque la inflación le pega a la gente en los bolsillos directamente. Ahora, la inflación de Estados Unidos ronda en este momento el 4.2, 4.5%, algo así. Si mal no recuerdo, creo que el 4.5. Y los economistas proyectan que llegan al 5 antes de las elecciones de medio término. Y esos son los temas que más le duelen en el bolsillo a la gente. Eso te hace perder una elección. No contener la inflación, porque a ver, decir inflación y que el 4.5 y que el 5 y que vamos a llegar a tal número, puede sonar a cosa de economistas. Puede sonar a decir, pues eso a mí qué, Antolín, ¿no? O sea, a mí qué me dices eso. Pero a ver, la inflación nos pega a todos. La inflación hace que si tú quieres comprar un refresco te cueste más caro. Hace que si tú vas al súper con lo que ibas, con $100, con 1,000 pesos, con la moneda que se maneja en tu país, bueno, pues ya no te va a alcanzar para lo mismo. Y digo, hay países que tienen un tema con la inflación, los hermanos de Argentina, que o sea, tienen inflaciones altísimas. Eso, eso le pega directamente a la gente en el bolsillo. Entonces, eso te define una elección. Por eso no es un tema abstracto ni un tema de altos economistas ni nada. Trump tiene una desinhibición verbal y ese es un síntoma clásico del deterioro cognitivo, del deterioro de los lóbulos frontales. Un tema fue también en el partido, que también lo reportamos aquí. Durante el partido de los Knicks, en los finales de la NBA, las cámaras captaron a Trump bien dormido. Lo captaron boca abierta, totalmente dormido el señor. No fue un cabezón, no, estaba bien pelado, bien dormido. Fue un sueño profundo de varios minutos en un evento con 30,000 personas gritando. Había 30,000 personas, o sea, era literalmente, bueno, era el Madison. O sea, es una cantidad de gente de lo de un estadio, gritando y Donald Trump dormido. Y bueno, pues los congresistas vieron eso y la congresista demócrata Ted Lewis ha pedido invocar la 25 enmienda para destituir a Donald Trump, para declararlo que es incompetente de gobernar. La 25 enmienda es el mecanismo para declarar a un presidente incapacitado. Un reconocido neurólogo fue clarísimo, porque ya neurólogos se han pronunciado y dijo, dormirse repentinamente durante el día no es normal en ninguna edad. Señaló la posibilidad de que Trump tenga apnea del sueño relacionada con la obesidad y ahí volvemos al peso falso que pusieron en su reporte. Los moretones en las manos son otra cosa que también debería encender las alertas. Hemos visto fotografías de Trump con bastantes moretones en las manos. La versión oficial atribuye a que apretones de mano muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso explicaría los moretones en la mano derecha, pero ¿y en la mano izquierda? La explicación alternativa son dosis altas de anticoagulantes, que eso se receta cuando hay riesgo de trombosis o fibrilación auricular. Trump, y miren, aquí, o sea, eh, el tiempo nos paga con la misma moneda a todos. Trump se pasó años burlándose de Biden y le decía dormilón porque se quedaba dormido el señor. Ahora Trump tiene 79 años y se duerme en los partidos. Necesita 22 médicos, no puede caminar en línea recta y dice que ama la inflación. Está la misma moneda. La salud, a ver, y para este momento todos me van a decir, bueno, Antolini, a mí qué me importa la salud de Donald Trump si yo no vivo en Estados Unidos, si yo vivo en Canadá, si yo vivo en México, si yo vivo en Colombia, en Argentina. Bueno, pues Donald Trump tiene acceso a códigos nucleares.
Ya vimos que Donald Trump le puede declarar la guerra en un minuto a un país que está del otro lado del mar. Así que definitivamente nos tiene que tener, si no preocupados, sí alerta. Porque si Donald Trump tiene demencia, tiene enfermedad mental, no está pensando de manera correcta. Y bueno, a ver, es que nada más, por ejemplo, un botón. Venezuela. Esperemos que, no justifico absolutamente nada, pero que las decisiones que haya tomado Donald Trump en el tema de Venezuela y lo que está haciendo allá y el tema de Maduro y todo, hayan sido de una persona buena, sana y 100% en sus facultades mentales. Entonces, claro que nos tiene que preocupar. Claro que nos tiene que preocupar que el presidente de Estados Unidos, a lo mejor el tema de salud en general, punto uno, pero que su salud mental esté más o menos bien. Porque al rato ordena secuestrar otro, o bueno, detener, no sé, el presidente o la presidenta o el primer ministro de otro país. Le declara la guerra a tu país. Al rato dice que tu país es terrorista y va y manda a la CIA y te hace un relajo allá porque el señor no está bien, siente que lo corretean. Con Irán y estaremos pendientes de finalizar documentos. Deberíamos concluir en pocos días. Firmaremos en Europa. Es algo excelente. La bolsa subió 1000 puntos. Eso significa que les gusta el acuerdo. Verás, si el mercado baja, significa que no les gusta. Al subir el petróleo bajó, el petróleo también bajará. Creo que más bajo que antes. Así es, amigos. Donald Trump se sentó en el despacho oval y anunció que la guerra con Irán había terminado. Dijo que había un acuerdo firmado, que el petróleo iba a bajar, que los mercados estaban eufóricos y que todo eso pasaba porque él y solo él habían logrado lo que nadie más pudo. Pero hace unas horas Irán lo expuso por completo como un mentiroso. Esa es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán salió en televisión estatal a desmentir cada palabra de Donald Trump. El ayatolá no bendijo nada, no hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada. Y mientras Donald Trump hablaba de una paz falsa, el Congreso de los Estados Unidos abrió una investigación porque alguien ganó 125 millones de dólares apostando a que Trump iba a dar un anuncio de paz y el petróleo iba a caer de precio. Así es, amigos, alguien antes del anuncio de Donald Trump en una plataforma de apuestas apostó que eso iba a pasar y ganó millones de dólares. El anuncio de Trump llegó anoche, hace unas horas, pero la movida financiera ocurrió un día antes de eso. Alguien vendió casi 10,000 contratos de petróleo crudo en el mercado de futuros. Para que tengamos un contexto, cada contrato representa 1,000 barriles. Así que hablamos de una apuesta de 920 millones de dólares en contra del precio del petróleo. Una persona o una entidad apostó eso, porque todavía no se sabe quién está detrás. Y apostó que el crudo se iba a hundir, que el precio iba a caer. Al día siguiente de la apuesta, sale Donald Trump en cadena nacional y dice que hay un acuerdo con Irán, que la guerra terminó y que el estrecho de Hormuz se iba a abrir, que sigue cerrado todavía, y el petróleo cae en picada. ¿Cuál fue el resultado? Pues la persona o la empresa o el grupo que puso esos 920 millones, pues ganó 25 millones en menos de 24 horas. 125 millones, perdón, en menos de 24 horas. Por eso el Congreso está investigando. Los representantes demócratas Gabe Amo y Greg Casar ya le pidieron a la CFTC, que es la comisión que regula los futuros de productos básicos,
que abra una investigación. Que abra una investigación digo, es evidente, pero por posible manipulación de mercado y el uso de información privilegiada. Trump, mientras presumía su acuerdo, decía algo que ningún negociador serio se atrevería a decir jamás. Dijo, los mercados subieron 1000 puntos. Eso significa que les gusta lo que estamos haciendo. El petróleo bajó. Eso significa que les gusta el trato. Y luego confesó, yo ya se los decía en unos en vivos pasados, dijo Trump, no hay fecha límite, pero va a ser pronto, pero sin fechas. Y dijo, y esta vez sí es real, no como las otras 38 veces que dije lo mismo. Acaba de confesar que dijo 38 veces que iba a haber un acuerdo y que eran falsas. Él mismo lo dijo, 38 anuncios previos de acuerdos inminentes que fueron falsos. Pero esta vez, según él, era diferente, porque los mercados estaban contentísimos. Los mercados lo habían recibido excelente. El criterio para validar un acuerdo geopolítico entre dos potencias con décadas de enemistad, con décadas de conflicto, no fue una desnuclearización, no fue la estabilidad en Medio Oriente, no fue el regreso de los rehenes ni el cumplimiento de las exigencias, fue si Wall Street aplaudía o no. Y cuando Irán lo expuso al día siguiente, o sea, hoy, hace un par de horas, pues todo se le vino abajo a Donald Trump, su castillo de naipes se cayó. El portavoz iraní, Ismail Baghei, dijo que Irán no había tomado ninguna decisión final, que el ayatolá no había bendecido nada, que seguían insistiendo en su derecho al enriquecimiento de uranio y que el control del estrecho de Hormuz definitivamente no estaba sobre la mesa, que no se negociaba. Trump anunció la paz y la otra parte ni siquiera había firmado, ni siquiera le habían dicho nada. Es como, vamos a ejemplos absurdos. Es como si llegas con tu abogado a la corte, al juzgado, y sale y te dice, no, mira, ya llegamos al acuerdo. Ya llegamos al acuerdo y todos feliz y todo. Y el abogado de la contraparte está dormido en su casa porque nunca le avisaron que iba a haber una mediación. Eso es exactamente lo que pasó. Y Trump, en lugar de reconocer el error, dobló la apuesta. Dijo que Irán había recibido una paliza y que por eso ellos querían firmar más que él. O sea, que los habían derrotado, que los habían destruido y que a ellos son los que le urgía la firma. Y entonces sale el portavoz iraní y te dice, oye, canal, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Y a mí ni me habías avisado. Trump siguió y dijo que habían golpeado muy fuerte a los iraníes. A ver, ¿de qué golpe estás hablando? ¿Cuándo pasó ese golpe? No hay nada. Bueno, a ver, nunca lo explicó. Trump nunca dijo que golpe, ni cuándo pasó, ni nada. Solo lanzó una amenaza, como si fuera un tema menor. Y mientras tanto, en Teherán seguían diciendo, ¿sabes qué, carnal? No hay nada, no hay ningún acuerdo. No estés inventando nada. La exposición de Trump fue total. Y mientras eso ocurría, pues el Congreso ya había comenzado a mover sus piezas por el tema de las apuestas sospechosas que definitivamente no pueden ignorar. Trump también presumió, en esa misma conferencia, Trump presumió una operación militar como si fuera un secreto de Estado y como si fuera una noticia nueva, cuando en realidad era una noticia vieja ya. Dijo que estaban sacando barcos de petróleo del estrecho de Hormuz de noche, sin luces, destruyendo radares y que nadie se había dado cuenta, que nadie había dicho nada. Y luego empezó a decir números, dijo 25 barcos una noche, 22 otra, 21, 26, 18 y empezó a balbucear. A ver, ¿quién más se acordaría de esos números? Justo 11 días antes, el New York Times había publicado exactamente la misma operación.
Y efectivamente, el ejército estadounidense había escoltado a una cantidad importante de barcos comerciales en semanas previas y varios medios ya lo habían reportado. Pero Trump lo habló como si él lo hubiera dirigido personalmente, como si él hubiera estado diciendo, para acá, vente, como si él hubiera dirigido a los barcos ahí en el estrecho de Hormuz, como si hubiera dirigido una misión encubierta que nadie conocía. Pero Irán ya lo sabía, los periodistas ya lo sabían, el mundo entero ya había leído la nota. Esa falsa exclusiva fue otro de los puntos que quedaron al descubierto cuando Irán salió a desmentir el acuerdo. Cada pieza del discurso se fue cayendo, se fue desmoronando una tras otra. Después de que Irán lo expuso, después de que el Congreso anunció investigaciones, después de que los mercados ya habían reaccionado y alguien ya había cobrado 125 millones de dólares. Y Trump cambió el tema, se fue a otro lado completamente. Habló de pescados. Dijo, vamos a comer pescado. Y pescado que nosotros mismos pescamos. Habló de que se fueron a pescar. Y luego, amigos, interviene Howard Lutnick y sale a decir que era una victoria masiva para los pescadores. Dijo que el precio de la langosta se había triplicado, que los molinos de viento eran una amenaza para la seguridad nacional, según un informe del secretario Pete Hegseth, y que iba a prohibir su construcción en todo el país. Y todos nos preguntaremos, ¿y esto qué chingados tiene que ver con Irán? Bueno, pues un periodista se lo preguntó. Le dijo, señor presidente, ¿esto qué tiene que ver con Irán? ¿Y qué hizo Trump? Lo ignoró y se puso a firmar un documento. Respondió firmando una orden ejecutiva con un bolígrafo y volvió a decir tonterías. Presumió que él sí firma los documentos, no como Biden, que tenía una firma automática. Y luego se burló de Biden. Dijo que el único documento que Biden firmó personalmente fue el de su hijo. Ese nivel de desvío no es consecuencia. Es una estrategia de Trump, definitivamente. O sea, solo hay dos respuestas. O ya se le voló la cabeza al señor, no tiene ni idea y le pasa lo del comercial de te pasas, ¿qué? Compasas y se va por otro lado. O definitivamente sabe qué está haciendo y lo hace con toda la malicia del mundo, porque funciona. Funciona porque mientras habla de langostas, de molinos de viento, nadie pregunta quién fue el que se ganó los 125 millones de dólares con información privilegiada, ni por qué el Congreso ya está investigando. Esta no es la primera vez que pasa esto. Ya aquí también se los habíamos reportado. Hace unos meses, en marzo de este año, otros inversionistas anónimos se embolsaron 580 millones de dólares con apuestas colocadas, no días, porque esta fue un día antes, minutos antes de anuncios de Donald Trump, en una plataforma que se llama Polymarket, una plataforma de apuestas. 150 cuentas distintas apostaron más de $1 millón a que Estados Unidos atacaría a Irán al día siguiente que Trump había anunciado la paz. O sea, nada más imagínense, apostaron un ataque cuando Trump estaba en vivo diciendo que ya iban a firmar la paz. ¿Cómo es posible? Nada más pregúntense, ¿cómo es posible que 150 cuentas de apuestas acertaron una movida geopolítica que ni los generales de Trump sabían? Eso no es posible a menos que alguien te hubiera dado el pitazo, a menos que alguien supiera algo que el público no sabía. Por eso el Congreso está investigando. Por eso los senadores Brian Sachs y Elizabeth Warren, los representantes Amo y Casar, están presionando a la comisión, a la CFTC, porque el patrón es demasiado evidente para ignorarlo. Trump dijo, hemos terminado porque a los mercados les encanta lo que estamos haciendo ahora. Esa frase solamente resume la filosofía entera del gobierno de Donald Trump.
No importa si el acuerdo es real. No importa si Irán lo va a respetar. No importa si dentro de una semana el ayatolá sale a decir que todo fue un malentendido. Lo que importa es que el Dow Jones subió y el petróleo bajó. Los mercados que no tienen moral, que no tienen patria, que no tienen soldados en el terreno, se convierten en el juez supremo de una política exterior de guerra de Estados Unidos. Pero Irán ya lo expuso. El acuerdo se cayó y el Congreso está investigando. Un periodista le preguntó si el acuerdo era solo un concepto, si era un marco de negociación futura. Y Trump le respondió, es un memorando de entendimiento muy fuerte. Un poco conceptual, pero muy fuerte. Un poco conceptual. ¿Cuál conceptual si no hay papel firmado? No hay cláusulas, no hay plazos, no hay verificadores internacionales, no hay nada. Hay una idea, una noción, una ocurrencia que le llegó a Trump y que decidió llamar acuerdo porque los mercados reaccionan bien. Mientras Trump juega a ser el negociador que logra lo imposible, Irán sigue enriqueciendo uranio, el estrecho de Hormuz sigue cerrado y en llamas, y los soldados estadounidenses siguen en la región cayéndole misiles en la cabeza sin saber exactamente qué está pasando, si están en una misión de paz o sigue la guerra, nada. Amigos, Irán acaba de lanzar un ataque fulminante contra 5 bases de Estados Unidos en la región de Medio Oriente, en la región del conflicto, dejando a Trump y a Estados Unidos prácticamente indefenso en la zona. Esa es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. Irán impactó 5 bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, dejando a la administración de Donald Trump sin una respuesta clara. Las imágenes que ya vimos del radar de largo alcance en llamas sobre el monte Duqan, en Bahrein, ya están confirmadas por múltiples fuentes periodísticas y medios de comunicación. Un sistema valuado en $1.000 millones lo acabamos de ver reducido prácticamente a escombros. Y en las últimas horas Donald Trump pasó de prometer una invasión terrestre a admitir en la misma entrevista que no sabe si los estadounidenses tienen estómago para una guerra en tierra. Cuando le preguntaron por qué Estados Unidos bombardeó una planta de agua potable en Sirik y dejó a 20,000 civiles sin acceso a agua en medio de una ola de calor de 45 grados en Medio Oriente, Trump salió con una tontería y respondió que las elecciones del 2020 fueron un fraude. Las operaciones militares iraníes comenzaron entre la medianoche del martes y la madrugada del miércoles. Y según las agencias de noticias Fars y Mer, los ataques alcanzaron objetivos concretos de alto valor estratégico para Estados Unidos. El primero fue el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein, el centro de comando naval para toda la región del Golfo. Irán también reivindicó la destrucción del radar de largo alcance del monte Duqan, que fueron las imágenes que vimos al inicio, y las imágenes muestran la columna de humo y la destrucción completa del radar. Pero los ataques no se limitaron a Bahrein. Según reportes de inteligencia y las declaraciones oficiales de Kuwait, también fueron alcanzadas la base de Ahmed al-Jaber en Kuwait y la base aérea de Ali al-Salem, una base estadounidense en Jordania, y la base de Sheikh Isa en Bahrein. 5 blancos militares en 3 países distintos, todos precisamente golpeados con una precisión increíble de Irán en menos de 24 horas. El gobierno de Bahrein confirmó daños colaterales en zonas residenciales, incluyendo vehículos incendiados, casas afectadas por escombro, por metralla, múltiples daños. El Comando Central de Estados Unidos, ya saben, Estados Unidos, insiste en que la mayoría de los proyectiles fueron derribados, pero las imágenes dicen otra cosa completamente distinta. Donald Trump reaccionó, como ya es normal en ese señor, publicando en su red social, en Truth Social, una amenaza directa, que le encanta amenazar al señor.
dijo que golpearía Irán muy fuerte, que la armada, la fuerza aérea y los radares iraníes estaban completamente destruidos y que en un futuro cercano él iba a tomar la isla de Kar, junto con toda la infraestructura petrolera y que iba a controlar los mercados del petróleo y el gas. Y comparó la situación de Irán con Venezuela. Y dijo, lo que estamos haciendo allá, refiriéndose a Venezuela, comparándolo con Irán, dijo, lo que estamos haciendo allá es sumamente beneficioso para ambos países. Bueno, yo le pregunto a los hermanos venezolanos si sí es así. Porque Trump afirma que lo que está haciendo en Venezuela es beneficioso para todos. Luego marcó a Fox News, Trump, ya ven que Trump agarra el teléfono y marca a Fox News. Y ahí fue donde su discurso se desmoronó por completo. Cuando el presentador Brian Kilmeade le preguntó sobre el bombardeo que les mencioné de la planta de agua en Sirik, que dejó 20,000, así se lo preguntaron, que por qué bombardeó Sirik, que dejó a 20,000 personas sin agua potable en medio de una ola de calor. Trump respondió, así literal, dijo, las elecciones del 2020 fueron fraudulentas. A ver, atacar infraestructura hidráulica es un crimen de guerra, amigos, según los convenios de Ginebra. Y el presidente de Estados Unidos salió con un tema de una elección supuestamente fraudulenta de hace 6 años. En esa misma entrevista, después de amenazar con una invasión terrestre, Trump dijo, no sé si Estados Unidos tiene el estómago para lo que realmente quiero hacer. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta admite que él quiere invadir, pero que la población no lo soportaría. A ver, si realmente cree Trump que puede ganar con un pequeño grupo de soldados, ¿por qué no lo ordenó? ¿Por qué si muy valiente no dijo, órale, vamos, ¿no? Porque sabe que no es cierto. Sabe que una invasión anfibia a la isla de Har sería un baño de sangre. Hay reportes de CNN de marzo donde se informa que Irán reforzó la isla con tropas adicionales, desplegó decenas de sistemas de defensa aérea portátiles, Manpat se llaman, y minó completamente el terreno con minas antipersona y antitanque. O sea, tú encallas, tú llegas a la isla y te explota todo. Está eso un fuerte. Convirtió una isla en una fortaleza minada. Y esa es la manera más efectiva de disuadir un desembarco. Porque no puedes llegar, te explota todo. Por eso Trump pasa de decir, lo vamos a arrasar todo, a decir, no sé si la gente quiere esto. En una misma conversación. Mientras Trump tuitea, todo se le viene encima, todo el tablero cambia, todo se le está cayendo al señor. El tablero geopolítico se mueve y no se mueve en direcciones en las que Washington quiera que se mueva. La Unión Europea, a través de Kaja Kallas, ya está en conversaciones directas con el canciller iraní Abbas Araghchi. Los europeos que firmaron el acuerdo nuclear con Irán en 2015 lo vieron desmoronarse cuando Trump lo abandonó en 2018 y ahora negocian por separado. Ya no le piden permiso a Estados Unidos para negociar. Ese tiempo ya pasó. Cuando todo mundo le tenía que pedir permiso a Estados Unidos para hacer un acuerdo, eso ya terminó. Ya nadie le pide permiso a Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos, que es o era un aliado histórico de Estados Unidos, que normalizó relaciones con Israel en los acuerdos de Abraham, acaba de celebrar su primera reunión de seguridad cara a cara, face to face con Irán, desde que comenzó el conflicto. O sea, literal ya sacaron a Estados Unidos de la decisión y del tablero. Los emiratíes, están priorizando su economía y sus inversiones antes que la lealtad con Estados Unidos, antes que la lealtad a Trump. Cuando tu aliado más firme habla con tu enemigo a tu espalda, señores, la alianza ya se rompió.
Ya no hay nada a lo que le puedas llamar alianza. Los iraníes ya emitieron una advertencia. Un asesor directo del Ayatollah Jamenei escribió que las bombas, así lo puso, las bombas no sacarán a Trump del atolladero que él mismo creó. Y que Washington debe elegir entre aceptar los términos de Irán o perder el último resto de credibilidad que le queda. O sea, traducimos esa frase, o te rindes, carnal, o te atienes a las consecuencias. Amigos, eso no lo hace un país derrotado. Esa es una amenaza que lanza un país que sabe que tiene todas las cartas, que sabe que no lo pueden golpear y que sabe que la única opción de Estados Unidos es rendirse, y le están dejando irse con una más o menos, o sea, como para que puedan vender de manera interna que llegaron a un acuerdo. Todavía le están dando ese chance a Trump de, carnal, ábrete ahorita, porque te voy a dejar en vergüenza. Irán demostró que puede golpear dentro de territorio aliado, o sea, países vecinos, evadir sistemas Patriot y causar daños visibles. Ya mostró músculo. Irán ya mostró músculo. ¿Y de qué manera? Ahora, la pregunta ahora es, ¿qué hará Trump entre una invasión que sabe que puede salir mal o una retirada que sus aliados reprocharían mientras 5 bases humean y explotan y su pueblo se pregunta por qué el presidente de repente no sabe si hay estómago para continuar en la guerra y llamarle guerra? Así que, amigos, vamos a dar seguimiento preciso a esta situación, porque definitivamente Irán es el ganador de esta guerra y es quien ha salido reforzado y quien tiene todas las cartas y lo sabe. Tan lo sabe que le están dando una oportunidad a Trump de salir más o menos parado del asunto. Decir, carnal, te estoy dando chance de que le llegues, porque si no, te voy a dejar en vergüenza. Tan fuerte los congresistas que mejor se quedó callado, no supo ni qué decir. Esa es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. Un juez federal nominado por Donald Trump al Tribunal de Apelaciones quedó completamente destrozado, desmontado frente a la Cámara del Senado cuando un senador le hizo la misma pregunta 4 veces seguidas y no tuvo ninguna respuesta directa. ¿Quién fue? Pues fue el juez Daniel Traynor, que ya ocupa una silla en Dakota del Norte y que aspira ahora al poderoso 8º circuito de apelaciones. No pudo o no quiso decir en público lo que cualquier ciudadano promedio que haya visto la tele pudo haber respondido sin balbucear: que Joe Biden ganó legítimamente las elecciones del 2020. En lugar de eso, llamó a los resultados una controversia política y se escudó en lo que habían dicho otros jueces en audiencias pasadas. El senador demócrata Richard Blumenthal, visiblemente incrédulo, lo confrontó con evidencia muy incómoda para él. Le dijo, ese mismo argumento se había ensayado con al menos 40 nominados anteriores del presidente, todos ellos negándose a reconocer la realidad básica de las urnas. O sea, le dijo, a ver, carnal, lo que tú me estás diciendo, ya me lo han dicho un chingo de veces. La gente que viene nominada por Trump dice exactamente lo mismo. Como merolicos, lo repiten como cotorritos. Lo que ocurrió en esa sala del Congreso en esta semana no fue un lapsus ni que se haya puesto nervioso. Fue un despliegue orquestado de evasión legal, una coreografía que ensayan con la ayuda de asesores de la Casa Blanca y que ha convertido la mentira electoral en un requisito tácito y obligatorio para acceder en la Judicatura Federal de Estados Unidos. El congresista Blumenthal se lo dijo en la cara.
¿Usted, señor juez, preparó esta respuesta en la Casa Blanca? ¿Sí o no? Así se lo dijo tal cual. Y Traynor, en lugar de negarlo, o sea, decir, no, ¿cómo crees? No manches, respondió, sí, me basé en lo que los otros nominados ya habían dicho antes. O sea, lo aceptó. Eso no es una defensa. Eso es una confesión de que existe un guión institucionalizado que circula en los despachos de los abogados conservadores que pretenden o que aspiran a la toga de jueces o de magistrados. La Federación de la Sociedad Jurídica, el club legal de la derecha estadounidense que ha impulsado las nominaciones de Trump durante años, en los últimos años, lleva entrenando a sus candidatos con esta misma técnica, desde al menos por ahí del 2021. Los resultados están a la vista. Jueces que no pueden decir quién ganó una elección porque le deben su carrera al que la perdió. Pues claro, ¿cómo vas a hablar en contra de del güey que te puso ahí? La parte más reveladora de todo este interrogatorio llegó cuando el senador Adam Schiff, otro fiscal de carrera que se volvió legislador, tomó el micrófono y le recordó a Traynor que curiosamente sí había tenido agallas de meterse en otra controversia política más reciente, porque ahora no le quería entrar. Porque recordemos que cuando le preguntaron lo de la elección dijo, no, es que es una controversia política, ¿no? Entonces vino el senador y le dijo, no quieres contestar ahorita, pero sí te metiste en otra. Y le recordó que el juez Traynor firmó una carta pública junto con otros 12 magistrados anunciando que jamás contrataría pasantes de la Universidad de Columbia. O sea, literalmente vetaron una universidad. ¿Y cuál fue el motivo? Nos preguntaremos. Bueno, pues el motivo fue una protesta estudiantil en favor de Palestina que sacudieron el campus el año pasado. Hubo mucha nota de esa protesta. En esa carta, Traynor calificó a la Universidad de Columbia como una incubadora de intolerancia y prometió un boicot total contra los graduados. Todo esto siendo juez activo. Y sin que nadie se lo pidiera, porque hasta eso, solito se fue a meter ahí. Por eso Schiff le recordó la contradicción en ese momento. Le dijo, usted se metió voluntariamente en esa polémica, escribiendo una carta política sin que nadie lo obligara, sin que nadie se lo pidiera. Literalmente fue de metiche. O sea, nadie lo había llamado, nadie le había, dijeran por ahí, nadie le había sonado el traste del maíz. Y ahí fue a meterse, a hacer grilla. Porque eso fue hacer grilla. Y a escribir una carta política sin que nadie se lo pidiera. Y ahora, vamos al punto, dice, a ver, te fuiste a meter a ese show, allá anduviste de chismoso, hasta hiciste una carta boicoteando a la universidad y ahora no me puedes decir quién ganó las elecciones del 2020 porque sería una controversia política. Hazme el jodido favor. La ironía es enorme. Hasta los senadores republicanos se dieron cuenta de que este juez había quedado en una posición muy incómoda, había quedado muy mal parado con eso que le dijeron, o sea, porque literalmente le dijeron, a ver, carnal, ¿cómo me vienes a decir que esto que te pregunto es una controversia política cuando te fuiste de chismoso con las protestas de los estudiantes y todavía los vetaste de que no los ibas a contratar? Otro que lo tupió fue John Kennedy, el senador de Luisiana, conocido por retórica dura el señor. Y su pasado como fiscal también subió al estrado a hacer preguntas incómodas. Kennedy le preguntó ya a otros nominados sobre la doctrina de inmunidad calificada. A ver, la doctrina de inmunidad calificada es una figura legal de Estados Unidos que permite a los policías, cuando usan fuerza excesiva, siempre y cuando un oficial razonable no hubiera hecho lo mismo antes. O sea, básicamente es como la jurisprudencia mexicana en el tema de los policías. Es como que ya haya un antecedente. Para simplificarlo, miren, si un policía, vamos a poner un ejemplo,
Si un policía mata a alguien por error, pero un juez decide que el error es razonable, el policía no paga indemnización. Aquí en México se le llama error del tipo vencible. Pongo un ejemplo, es como que tú le apuntes a un policía con una arma de plástico, pero el policía no tenía por qué saber que esa arma era de plástico y te disparó. Entonces, en ese caso, pues no hay homicidio, no hay delito y tampoco paga una indemnización. Es básicamente eso. Ahora, Kennedy le planteó una hipótesis concreta que no debería tener una respuesta ambigua. Le dijo, mira, un agente va corriendo detrás de un sospechoso, se cansa y decide dispararle por la espalda sin saber si es culpable o inocente. Y le preguntó, ¿ese policía quedaría inmune? Y los nominados se quedaron pasmados, se quedaron así. Nadie contestó nada. Uno tras otro se negaron a responder. Literalmente se negaron a responder. Dijeron que necesitaban estudiar el patrón de los hechos, que era un escenario hipotético, que podrían llegar ante ellos como jueces, pero que su práctica era mayormente civil. Excusas, ¿no? Kennedy se encabronó, o sea, dijo, a ver, no lo puedo creer. No puedo creer que esquives la pregunta, carnal. Y le volvió a decir, ¿puede un policía dispararle a alguien por la espalda, sí o no? Respóndeme. Y nadie respondió. El silencio volvió a llenar la sala. Un juez de práctica, de años, que está siendo nominado otra vez, no te puede responder. Ahí está el resumen de todo lo que estamos viendo en estos nominados judiciales de Trump. Personas que no pueden o no quieren responder preguntas básicas sobre el derecho, básicas, pero aspiran a sentarse en un tribunal que decide sobre la vida y la libertad de millones de personas. No es un problema de memoria ni de nervios, es un problema de selección ideológica, de cómo lo seleccionan. Trump está nominando sistemáticamente a abogados cuya principal cualificación, cuya principal característica no es su conocimiento, es su integridad intelectual. No es su integridad intelectual ni su conocimiento, es la lealtad política que tengan a la narrativa de Donald Trump. O sea, no importa que estés bien pendejo, pero siempre y cuando seas leal conmigo. Vas para adelante, ¿no? Te ganas la nominación. La organización American First Legal, fundada por exasesores del presidente, ha estado entrenando a estos candidatos con técnicas de evasión que convierten la confirmación judicial en un concurso de resistencia al sentido común, en contestar tonterías. El resultado es una judicatura federal que cada vez parece más una extensión del Partido Republicano. Porque sí, esto también pasó en las mismas audiencias. Otro de los nominados, de nombre John Mark, fue interrogado sobre la 22ª enmienda. ¿Qué dice la 22ª enmienda? Bueno, pues esa dice claritito que nadie puede ser elegido presidente más de 2 veces en Estados Unidos. Nadie. Y así tal cual lo dice el texto constitucional. Ahora, dado que Donald Trump ha insinuado en repetidas ocasiones que quiere buscar un tercer mandato, porque ya fue presidente otra vez, estas 2 veces, y si es una reelección, pues va por la tercera vez. Trump ha insinuado muchas ocasiones que va a buscar un tercer mandato. Si vuelve a la Casa Blanca, la pregunta era, lo que le preguntaron al candidato, ¿considera que esa enmienda vincula al presidente? Y Mark respondió con una serie, pero vaya, con una firmeza que asustaría a cualquier profesor de derecho. Dijo, necesito revisar la redacción exacta de la enmienda antes de poderme pronunciar. Y tú me dices, a ver, carnal, un juez federal, aspirante a la Corte de Apelaciones, diciendo que no sabe lo que dice la Constitución,
que tiene que revisarla porque no sabe qué dice. La Asociación de Abogados Estadounidenses le dio a Mark una calificación mayormente baja, o sea, lo reprobaron. Pero eso no detuvo su nominación, porque el sistema de calificaciones ya no es vinculante desde hace años. O sea, literalmente no importa lo que saques, lo que importa es que estés alineado con el de la Casa Blanca. Lo más preocupante de todo este espectáculo es que los mismos republicanos lo saben, que están bien güeyes y lo permiten. Kennedy, que se quejó del guión, de que todos llevan un guioncito para leer casi, que criticó a Traynor por firmar la Carta de Columbia, que se indignó por la incapacidad de responder sobre la inmunidad policial, ha votado a favor a casi todos los nominados judiciales de Trump en los últimos 3 años. No porque crea que son competentes, sabe que están bien güeyes, sino porque entiende que el juego político exige aprobar jueces conservadores sin importar su coeficiente intelectual. Lo que les decía hace rato, no importa que estés pendejo, lo que importa es que seas leal. Esa es la trampa en la que ha caído el sistema de confirmación de jueces estadounidenses. Ya no se evalúa si un candidato sabe derecho, si tiene criterio independiente, solo se evalúa si es lo suficientemente leal al movimiento que postula. Y si para ser leal hay que fingir que no sabe quién ganó unas elecciones, pues eso es lo que van a hacer. Medios informativos como Abad Journal y Reuters han cubierto estas audiencias y las han titulado, vaya, no le han atinado más. Jueces que no están a la altura. La frase no apto para el cargo ha aparecido en al menos 12 informes de organizaciones independientes. Pero lo que no aparece en esos informes es el componente humano del ridículo. Porque imagínense esto, ver un hombre de toga con años de experiencia legal a cuestas tartamudeando cuando le preguntan algo tan básico como quién ganó unas elecciones presidenciales. El problema no es institucional. El problema es de quien gobierna. Y quedémonos con esto. Cuando los jueces empiezan a actuar como políticos y los políticos como jueces, la confianza del ciudadano se pierde en ambos lados, tanto en los jueces como en los políticos. Así que amigos, vamos a dar seguimiento a esta situación, en cómo se está corrompiendo el sistema judicial de Estados Unidos y en cómo la división de poderes está yendo al traste, porque está interviniendo el poder ejecutivo directamente en el poder judicial. Y eso tiene que encender las alarmas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.